El Partido Popular de Cataluña le reclama a Artur Mas que presente los presupuestos de manera inmediata, que se ponga a gobernar para empezar a reducir el paro, para ayudar a los jóvenes, para ayudar a las políticas sociales y para resolver los verdaderos problemas de Cataluña, y que se olvide de convocar elecciones anticipadas, porque serían una grave equivocación si el señor Artur Mas mañana convoca elecciones anticipadas. El Partido Popular va a presentar un acto importante en estas jornadas, en las jornadas del día 28 y 29, en la cual queremos explicar qué es el Partido Popular, el partido que garantiza la unidad de España, que garantiza el cumplimiento de la democracia, que garantiza que actúen y que todos cumplan con la democracia y, por tanto, que somos el partido de las reformas, el partido reformista que ha ayudado a Cataluña y el resto de España a salir de la crisis. A diferencia del señor Pedro Sánchez, que lo primero que hace es ceder ante los independentistas y decir que va a hacer una reforma de la Constitución para satisfacer a los independentistas. Pero lo que es más preocupante, el señor Pedro Sánchez ha cedido ante los independentistas y separatistas diciendo que hay que blindar las competencias en Cataluña de cultura, de lengua y, por tanto, que Cataluña tiene que tener un trato diferenciado. Le damos la bienvenida al señor Duran en las políticas centristas, de centro reformista, que está haciendo el Partido Popular en Cataluña y en toda España. Pero creo que el señor Duran no es ni creíble ni coherente apelando ahora a una política de centro que ayude a las personas, porque el señor Duran ha formado parte y forma parte con sus diputados de un gobierno de Artur Mas que ha dado la espalda durante estos 3 años a las personas y a las políticas sociales y que se ha preocupado solamente del proceso separatista, de la independencia y de querer romper la unidad de España.